Hay libros de desarrollo personal de los que siempre se habla, que siempre aparecen en todas las listas de imprescindibles, que todo el mundo ha leído. Spoiler, la mayoría de veces eso no es verdad. El caso es que desde que empecé con este canal allá por 2019, más o menos, os los he reseñado la mayoría de forma individual. Pero ¿sería capaz de haceros una reseña corta de esos mismos libros y de ordenarlos en una lista de peor a mejor? Pues ese es el objetivo de este vídeo. Hablaros de los 12 mejores libros de desarrollo personal y ordenarlos en una lista del peor al mejor. Ahí va, que me falta un foco. Por eso estaba tan oscura. Bueno, pues nada, seguimos. Y pequeño disclaimer antes de comenzar, que me veo venir los comentarios. Esta lista está basada en los libros de desarrollo personal más comprados y más leídos de Amazon. Y que yo he leído, obviamente, porque si un libro no me lo he leído, pues no os puedo hacer una reseña de él por muy corta que sea. Y el orden de peor a mejor es simplemente mi opinión personal. Seguramente haya libros que vosotros pondríais en la lista o títulos que a vosotros os cambiaron la vida y os parecieron increíbles y a mí me parecieron un flop histórico. Así que, por las dudas, dejadme en comentarios qué libros os faltan a vosotros de esta lista que os voy a compartir o cuál sería vuestro orden ideal, que quiero verlo. Y ahora sí, empezamos. Y lo hacemos por la parte más baja de la lista, con uno de los libros que más me costó terminar hace años y con el que más me he peleado desde que me lo leí hasta la actualidad: El poder de la hora. Es un título que sé que ha vendido millones de copias y también sé que es el favoritísimo de mucha gente. Pero yo no conecté con él y no entendí tanto revuelo por un mensaje tan simple como: vive en el presente, deja de preocuparte por un futuro que no ha pasado y deja de agobiarte por un pasado que ya no está. En otras ocasiones, cuando os he hablado de él, me habéis comentado alternativas al poder de la hora que os parecen mejores y que sepáis que tengo previsto leerlas para poder crearme una opinión más completa y compartirla con vosotros. A día de hoy puedo decir que El poder de la hora me parece un libro paternalista, sobrevalorado y que divide opiniones. O lo amas o lo odias. Y ya sabéis en qué grupo estoy yo. El siguiente libro que quiero incluir en la lista es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Es un título que en su día me pareció sencillo, pero con lecciones que podían ser interesantes. Lo malo es que es un libro que no ha envejecido bien, sobre todo después de haber leído otros muchos libros sobre finanzas personales y haber comparado mensajes. En este caso, Eker es un poco como la tienda en casa y se pasa casi la totalidad del libro recomendando y hablándote de sus propios cursos y seminarios. Pequeña gran red flag, si me preguntáis. Además, el tono que usa con la clase media o con las personas que tienen unas finanzas personales que se salen un poco de su idea de lo que tienen que ser, pues lo convierten en alguien con quien no me gustaría tomarme un café, por miedo a que terminara gritándome por algo que estoy haciendo mal. Y según las reseñas de las personas que han escuchado la edición audiolibro de este libro, leída por el mismo autor, es un poco así que gracias, pero no gracias. Entiendo por qué mucha gente conecta con la sencillez de ese mensaje que él comunica, pero me parece simplista y poco realista con la realidad y las circunstancias de muchas personas. Otro libro al que el tiempo no le ha hecho ningún tipo de favor es Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Aunque es cierto que en este caso fue un libro que ya no me convenció desde el inicio. Si a eso le sumamos el paso del tiempo desde que se escribió y se publicó por primera vez, pues la cosa no luce positiva. Es un título que ejerce de amplificador de lo que ya creemos y valoramos, y nos habla de la confianza que hace falta para llegar a donde nosotros queremos. Por eso, cada persona que lo lea sacará sus propias conclusiones. Y de eso también se aprovecha el autor, porque al final utiliza lo que le conviene para compartir su mensaje y su método paso a paso. Es un libro que mezcla ideas bastante simplistas con anécdotas que en muchos casos no están ni comprobadas. Un popurrí que quizá servía en 1937 en su contexto, pero que hoy en día se ve superado por muchos otros títulos mucho más interesantes y mucho menos machistas. Y vamos subiendo poco a poco en la lista y lo hacemos con un libro que va un poco en la línea de Los secretos de la mente millonaria, y me refiero a Padre rico, Padre pobre. Es un título que en principio trata de enseñarte esas lecciones sobre finanzas personales que la gente rica enseña a sus hijos, para que tomes las riendas de tu dinero y consigas salir de esa rueda de hámster en la que estamos la mayoría de nosotros. Y como concepto está genial, con matices, dicho sea de paso. Pero al final esa premisa queda enterrada en paternalismo, una forma de escribir que deja bastante que desear y en un autor que da más su opinión que consejos basados en fórmulas que funcionen. Además de echarse flores como si fuera un emperador romano entrando a la ciudad después de volver de conquistar
el último pueblo de su lista. Y eso la verdad es que agota a cualquier lector. Supongo que el hecho de que su cara ocupe más de la mitad de la portada de su propio libro me tendría que haber puesto en alerta y yo no tendría que estar tan sorprendida por esto. Pero bueno, seguimos esta lista con un libro que quizá os sorprende, pero que en cuanto se explique por qué lo he puesto aquí, seguro que lo entenderéis. Y el libro es Meditaciones de Marco Aurelio. Y sí, lo pongo en la parte central de la lista, pero por favor todavía no me tiréis a los leones. O si me tiráis, que sea a los de Gladiator 2 con Paul Mescal y Pedro Pascal, por favor y gracias. El problema de este libro fue un poco el timing de cuándo lo leí y de cómo lo leí. No es un libro fácil y sinceramente me pareció un compendio de pensamientos sin mucho orden y sin mucha coherencia. O sea, tú te lees uno de ellos por separado, así, sin tener en cuenta el resto, y quizá te hace reflexionar, pero si tú los lees todos, realmente es un poco un cajón desastre sin mucho orden ni concierto. Difícil de gestionar. Mucha información y poca explicación. Es cierto que hoy en día, conociendo bastante más sobre el estoicismo y habiendo leído a otros autores, es un libro al que le doy mucho más peso y que valoro mucho más que en esa lectura que hice. Y también es cierto que esto hay que decirlo, que Marco Aurelio escribió esas reflexiones para él mismo y supongo que no pensaba que se le traduciría en todo el mundo y que la gente como yo le estaría leyendo miles de años después de que al pobre hombre le diera por escribir un diario personal, que al final se ha compartido pues, con millones de personas. En cualquier caso, creo que una edición más amable con quien está al otro lado de ese libro es mucho mejor que la original sin anestesia. Y cuando lo relea apostaré por una edición así, seguro. El siguiente libro que he querido incluir es también considerado uno de los clásicos del desarrollo personal y aparece en cualquier lista de imprescindibles que busquéis sobre este tema. Y es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y es que Dale Carnegie supo sacar buen provecho de sus cursos de comunicación y relaciones personales, porque este libro es básicamente un compendio de anécdotas de sus alumnos, mezclado con una parte más teórica que incluye conceptos que vienen más de la psicología. Es un título que no pasa de moda, sin duda, pero que para mí se queda muy cojo en aspectos teóricos, además de sobrarle muchísimos ejemplos que a mí no me aportaron nada. Al final es un libro en el que se nos dan consejos para supuestamente saber llevar a la gente, ganar amigos, hacer que las personas piensen como tú y ser un buen líder. Pero uno de sus grandes problemas, además de que se repite constantemente, es que está muy enfocado al mundo empresarial, por lo que puede ser complicado sentirse identificado o poder aplicarlo en el día a día de un ser humano medio. Hoy elegí la violencia, parece, y creo que voy a hacer muchísimos amigos después de que veáis este vídeo. Pero bueno, vamos a seguir, que ahora viene la parte buena. Pasamos de la parte peor de la lista a la parte mejor. Y lo hacemos con un superventas absoluto como es El monje que vendió su Ferrari. Un título que podría haber estado perfectamente en el otro lado de esta lista, pero que al final he decidido incluir en la parte de mejores. Pero en la parte baja, no nos emocionemos. ¿Y por qué? Pues porque yo lo leí cuando no había leído muchos libros de desarrollo personal. Y por eso creo que tengo tan buen recuerdo. Si lo leyera hoy en día, lo más probable es que me lo tomara más como un libro de ficción, una historia fácil y sencilla, que no como un libro de desarrollo personal que me tiene que enseñar cosas, o como un libro de cabecera, como lo es para mucha gente. Al final es una fábula con la que todo el mundo, en mayor o en menor medida, puede sentirse identificado, y por eso creo que es un libro que ha resonado con tanta gente. Está escrito de forma que todo el mundo puede entenderlo, y en un formato entrevista, casi monólogo, en el que se responden las típicas preguntas que todo el mundo tiene. Fue una lectura feel good, de esas que terminas sintiéndote bien, aunque a largo plazo realmente me planteo si el libro me cambió o no, porque no creo que sea de esos títulos que tienen un impacto duradero, sino que es más bien uno de esos que te dejan un buen sabor de boca temporal, que recuerdas con cariño con el tiempo y ya. Y seguimos con uno de los libros más simples que he leído jamás, Los Cuatro Acuerdos. Con este libro tengo una relación de amor-odio, porque existe otro que se llama El Quinto Acuerdo, en el que básicamente se habla de los 4 acuerdos más un quinto extra, por lo que vaya por delante que yo os recomiendo que os leáis El Quinto Acuerdo, porque está toda la información ahí. Pero como el libro famoso es Los Cuatro Acuerdos y ese es el más vendido y el más leído, pues yo os voy a hablar de ese. El caso es que Miguel Ruiz presenta los 4 principios de la sabiduría tolteca en el libro, que son bastante simples y que todo el mundo puede comprender. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente,
no hagas suposiciones y da siempre lo mejor de ti. Me parecen cosas bastante razonables y obvias, pero leyéndolo me di cuenta de que muchas veces no las recordamos. Y no sé si fue por el momento en el que lo leí, pero son principios que se han quedado conmigo. También es cierto que es un libro que no tengo necesidad de releer, porque creo que con una única lectura o conociendo de forma general de qué va, no es necesario volver a leerlo, porque se entiende perfectamente, es un One Hit Wonder de manual. Otro de los libros que quería incluir en la parte más positiva de esta lista es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Es un título que habla de temas que podrían ser un poco peliagudos, pero de una forma muy entretenida. Es divertido y accesible, pero profundo. Y por eso precisamente creo que no ha perdido valor con el tiempo y que sigue siendo igual de importante que cuando se publicó. Porque mientras otros libros dan vueltas una y otra vez al mismo concepto o te explican las cosas pensando que todos tenemos un doctorado y lo tendríamos que entender, pues Mark Manson va un poco al revés. Se acerca al lector como si fuera un amigo al que hace mucho que no ve y con el que empieza una conversación de lo más interesante. Es cercano y directo, pero eso no le quita mérito al trabajo que hay detrás de las lecciones que trata de explicar y que me parecen realmente importantes. Además de que le veo ciertas similitudes con el estoicismo que en su día yo no supe ver porque no conocía tanto esta escuela de pensamiento. Pero hoy en día, en retrospectiva, sí que me doy cuenta y me ha hecho mucha ilusión ver esa conexión. Es cierto que abusa del lenguaje soez y que tiene un estilo que no es para todo el mundo, por lo que entiendo a quien no le encaja. Pero para mí es un libro que tiene mucho valor y que creo que es de los de guardar. Y empezamos la última parte de la lista, la del podio, con un libro que me impresionó y que me dejó marcada. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. En este libro, Frankl cuenta su experiencia como prisionero en un campo de concentración nazi. Pero, a diferencia de otros libros como Primo Levi, su forma de explicar esa experiencia es algo distinta. Mezcla ese testimonio de primera mano con un enfoque mucho más académico, porque Viktor Frankl era neurólogo, psiquiatra y filósofo, por lo que su forma de escribir y enfrentarse a contar esa historia es muy diferente, algo aséptica y alejada. No es un libro para todo el mundo, eso seguro, pero también creo que es un título de esos que te bajan los pies a la tierra, que te hacen valorar todo lo que tienes y que te hacen replantearte muchas de esas cosas que nos parecen a todos grandes problemas y que en realidad pues quizá no lo son tanto. Es un título con el que poner las cosas en perspectiva y con el que aprender la importancia de tener un propósito en la vida, la importancia del amor, de lo fuertes que en realidad somos y de cómo la esperanza puede llevarnos mucho más lejos de lo que creemos. Vaya, un libro que bien merece su éxito y que es un clásico por derecho propio. Y casi terminamos esta lista con un superventas en la comunidad hispanohablante y un libro que seguramente os habéis encontrado en la mayoría de librerías a las que hayáis entrado en los últimos años. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Marian Rojas es psiquiatra y se ha convertido en una de las autoras de desarrollo personal que más libros vende en los últimos años y ahora mismo está por todas partes, con sus libros, con su podcast, dando charlas, pero más allá de toda esa presencia online, yo me quedo con el primer libro que leí suyo, porque Cómo hacer que te pasen cosas buenas fue una lectura amena, entretenida y con la que aprendí muchas cosas. Es un libro con un lenguaje sencillo y asequible, que explica emociones, situaciones y problemas que todos tenemos. Por eso creo que ha encajado con tantos tipos de lector. Es un libro con el que entender y mejorar nuestra situación vital, que nos ayuda a entender mejor nuestras emociones y con el que hacer un viaje hacia adentro. Trata muchos temas distintos, pero siempre vinculados a una explicación teórica, que está también relacionada con esa experiencia de la autora como psiquiatra. Es cierto que eso también juega un poco en su contra, porque salta de un tema a otro sin profundizar muchísimo. Y yo personalmente me perdí en varias ocasiones durante la lectura por culpa de esto. Pero como introducción a lo que explica me parece una gran opción. Así que este lo ponemos en el segundo cajón del podio. Y para terminar esta lista, otros superventas que también creo que lo es por derecho propio. Hábitos atómicos de James Clear. Es un libro que leí por primera vez en 2019 y que supuso un antes y un después bastante fuerte en mi creación de buenos hábitos y en cómo me deshago de los malos. Por suerte, desde 2020 tenemos una edición traducida
traducida al español, así que no hay excusa para no leerlo. Sobre todo si os interesa la productividad, la creación de hábitos y temas por el estilo. Porque es cierto que Hábitos Atómicos de James Clear comparte muchas similitudes con El poder de los hábitos de Charles Duhigg, pero yo me quedo con el libro de James Clear por su forma de explicarse y por su practicidad. Es un título que no presenta fórmulas mágicas y que no trata de convencerte de que puedes cambiar tu vida radicalmente en 15 días. Es más bien al revés. Clear lo dice desde el principio, que Roma no se construyó en un día y que nosotros no podemos pretender que esto sea instantáneo, como si fuera Nescafé. Hace falta esfuerzo y paciencia y los resultados llegarán. Sé que quizá este mensaje no es muy del estilo del que tienen otros muchos libros de desarrollo personal. Pero yo creo que precisamente por eso Hábitos Atómicos llegó para quedarse, porque es un título que no te vende la moto y que ha conseguido ayudar a muchísimas personas en esa aventura que muchas veces es tan difícil de crearse buenos hábitos y de deshacerse de los malos, sin trucos y con cambios reales. Así que este libro se lleva el primer puesto de la lista. Y con él ya tenéis esta lista de 12 libros famosísimos de desarrollo personal ordenados de peor a mejor, siempre bajo mi punto de vista. Tenedlo en cuenta, ¿eh? No os olvidéis. Porque como os he dicho antes, yo estoy segura que vosotros lo más probable es que esta lista la hubierais ordenado de otra forma o que hubierais incluido otros títulos y hubierais sacado algunos de los que yo he incluido. Así que dejádmelo todo en comentarios, que lo quiero ver. Y si os ha gustado el vídeo, acordaos de dejar por aquí un like, como siempre, y de suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!